¿Alguna vez has sentido que el dolor que cargas en tu corazón es demasiado pesado para seguir adelante? ¿Te has preguntado por qué, si Dios te ama tanto, permite que atravieses valles tan oscuros y profundos? Quizás en este momento sientes que tu alma está fragmentada. Tal vez has perdido a alguien muy querido o has visto cómo tus hijos se alejan del camino de la fe. Puede ser que una enfermedad haya tocado tu puerta o que la soledad se haya vuelto tu compañera más constante. Y en medio de todo esto, una pregunta resuena en lo más profundo de tu ser. Dios mío, ¿dónde estás? Si estas palabras tocan algo dentro de ti, si reconoces en ellas el eco de tu propia alma, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad, porque hoy quiero compartir contigo algo que Santa Teresa de Ávila descubrió en los momentos más difíciles de su vida, algo que transformó su sufrimiento en el fundamento más sólido de su santidad. Y si me permites acompañarte en estos próximos minutos, te prometo que tu perspectiva sobre el dolor nunca volverá a ser la misma. Hay algo profundamente maternal en la forma en que Dios permite que el sufrimiento toque nuestras vidas, no como un castigo, sino como el alfarero que moldea la arcilla con manos expertas, sabiendo exactamente cuánta presión necesita aplicar para crear una obra maestra. Santa Teresa lo comprendió cuando escribió: que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Estas palabras no nacieron de una vida fácil, sino de un corazón que había sido pulido por el dolor hasta brillar con la luz divina. Permíteme contarte algo sobre Teresa de Cepeda y Ahumada, antes de que se convirtiera en la gran mística que conocemos. Era una mujer como tú, como cualquiera de nosotras. Perdió a su madre cuando apenas tenía 14 años, una herida que marcó profundamente su alma joven. Experimentó enfermedades que la postraron en cama durante años, dolores físicos tan intensos que llegó a perder la conciencia. Vivió períodos de sequedad espiritual tan profundos que sentía como si Dios hubiera cerrado las puertas del cielo para ella. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que tus oraciones rebotan contra el techo, de que el silencio de Dios es más ensordecedor que cualquier ruido. Teresa conocía esa angustia, pero fue precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando descubrió una verdad que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de almas a lo largo de los siglos. El sufrimiento no es la ausencia de Dios, sino su presencia más íntima y transformadora. Imagina por un momento a una madre que ve a su hijo aprender a caminar. ¿Acaso corre a levantarlo cada vez que se tambalea? ¿Lo mantiene siempre en brazos para que nunca experimente la incomodidad de una caída? No. Una madre sabia permite que su hijo tropiece, que se levante, que fortalezca sus músculos a través del esfuerzo, pero nunca, jamás, lo deja solo en ese proceso. Sus ojos están siempre atentos, sus brazos listos para sostenerlo cuando realmente lo necesite. Su corazón late al ritmo del pequeño que lucha por encontrar su equilibrio. Así es como Dios nos ama, con esa ternura maternal que comprende que el verdadero crecimiento espiritual no puede darse en la comodidad, sino en la tensión sagrada entre la confianza y la prueba, entre la fe y el misterio. Santa Teresa lo expresó de manera hermosa cuando dijo: el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, porque había descubierto que el amor de Dios no nos libra del sufrimiento, sino que lo transforma en el combustible de nuestra santificación. Pero quizás te preguntes, ¿cómo puede ser perfecto un plan que incluye tanto dolor? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que sus hijos sufran? Estas son preguntas que han resonado en el corazón humano desde el principio de los tiempos, y Santa Teresa encontró la respuesta no en los libros de teología, sino en la intimidad de su relación personal con Cristo crucificado. Ella solía pasar horas contemplando la imagen de Jesús en la cruz, no como un ejercicio intelectual, sino como un encuentro de amor. Y fue allí, mirando las heridas del Salvador, donde comprendió que Dios no nos pide nada que Él mismo no haya experimentado primero. Cada lágrima que derramas, Él la derramó antes. Cada abandono que sientes, Él lo sintió en el Getsemaní. Cada momento en que clamas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estás pronunciando las mismas palabras que salieron de los labios de su Hijo en la cruz. Esta comprensión transformó completamente la relación de Teresa con el sufrimiento.
Ya no lo veía como un enemigo a combatir, sino como un maestro silencioso que la acercaba cada día más al corazón de Dios. Padecer y morir, solía decir, porque había entendido que en el padecimiento se encuentra la puerta más directa hacia la vida eterna. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que debemos buscar el sufrimiento o que debemos resignarnos pasivamente ante él. Lo que Santa Teresa nos enseña es algo mucho más profundo y liberador, que podemos transformar nuestro dolor en oración, nuestras lágrimas en intercesión, nuestras heridas en fuentes de compasión para otros que sufren. ¿Recuerdas la última vez que alguien que había pasado por una pérdida similar a la tuya te consoló? ¿No sentiste que sus palabras tenían un peso diferente, una autenticidad que solo puede nacer de la experiencia vivida? Eso es lo que Dios hace con nuestro sufrimiento. Lo convierte en un instrumento de sanación para otros corazones heridos. Teresa fundó 17 conventos, reformó toda una orden religiosa, escribió obras que siguen transformando vidas 5 siglos después. Pero todo esto no fue a pesar de su sufrimiento, sino a través de él. Cada dolor que experimentó se convirtió en una semilla de compasión, cada lágrima en una fuente de sabiduría, cada momento de oscuridad en una antorcha que iluminaría el camino de otros peregrinos. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo, porque tu respuesta es importante para mí. ¿Has notado cómo las personas que más han sufrido suelen ser las más compasivas? Déjame saberlo en los comentarios, porque creo que todos tenemos historias que confirman esta verdad. Esas historias son testimonios vivientes del plan perfecto de Dios. El plan de Dios es perfecto no porque esté libre de dolor, sino porque incluye la redención de todo dolor. Es perfecto porque toma lo que el mundo considera pérdida y lo transforma en ganancia eterna. Es perfecto porque convierte a los quebrantados en sanadores, a los que lloran en consoladores, a los que han perdido la esperanza en faros de luz, para otros navegantes perdidos en la tormenta. Santa Teresa experimentó esto de manera tan profunda que llegó a escribir: «Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero». Estas palabras, que podrían sonar paradójicas, expresan la realidad de un alma que ha encontrado en el sufrimiento aceptado y ofrecido la puerta hacia una vida que trasciende todas las limitaciones terrenales. Pero no pienses que Teresa era una mujer desconectada de la realidad, flotando en éxtasis místicos ajenos al dolor humano. Al contrario, era profundamente humana. Se preocupaba por sus monjas cuando enfermaban, lloraba cuando perdía a seres queridos, sentía el cansancio físico de sus viajes interminables fundando conventos. La diferencia estaba en que había aprendido a ver cada una de estas experiencias a través de los ojos de la fe. Cuando una de sus monjas más queridas murió, Teresa no fingió que no dolía. Lloró, sintió el vacío, experimentó la pena natural de la pérdida. Pero en medio de ese dolor pudo decir: «Bendito sea Dios que me ha dado un corazón capaz de amar tanto que puede doler tanto». Había comprendido que la capacidad de sufrir es proporcional a la capacidad de amar, y que ambas son regalos divinos. Esta perspectiva transformó no solo su experiencia personal del sufrimiento, sino su capacidad para acompañar a otros en el dolor. Sus cartas están llenas de consejos sabios para almas que atravesaban momentos difíciles. No ofrecía respuestas fáciles ni consuelos baratos. En cambio, compartía la sabiduría que había destilado de sus propias lágrimas, que Dios está más cerca de nosotros en el dolor que en cualquier otro momento. En la oración mental, escribía Teresa, no está el mucho pensar, sino el mucho amar. Y había descubierto que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, se convierte en la oración más pura que podemos elevar al cielo. Cada momento de dolor aceptado con fe es como un grano de incienso que se quema en el altar del corazón, elevando un aroma suave hacia el trono de Dios. Pero quizás te preguntes cómo aplicar esta sabiduría a tu situación específica. Tal vez estás cuidando a un padre enfermo y sientes que tus fuerzas se agotan, o quizás has perdido el trabajo y la incertidumbre económica te quita el sueño. Puede ser que tu matrimonio esté pasando por una crisis, o que uno de tus hijos esté tomando decisiones que te rompen el corazón. Santa Teresa te diría que no hay sufrimiento demasiado pequeño,
o demasiado grande para ser transformado por el amor de Dios. Ella experimentó desde dolores de cabeza persistentes hasta crisis espirituales profundas y encontró en cada uno de ellos una oportunidad de unirse más íntimamente a Cristo. La clave está en lo que ella llamaba determinada determinación, la decisión firme de amar a Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Es esa determinación la que convierte el sufrimiento en sacrificio, la pena en ofrenda, el dolor en adoración. Imagina que cada lágrima que derramas es como una perla preciosa que Dios recoge cuidadosamente en su corazón. Imagina que cada noche de insomnio por preocupación es una vigilia de amor que acompaña a Cristo en su agonía. Imagina que cada momento en que sientes que no puedes más es una oportunidad de experimentar la fuerza que viene de lo alto, esa gracia que se perfecciona en la debilidad. Esta no es una invitación al masoquismo espiritual, sino al realismo de la fe. La vida incluye sufrimiento, eso es innegable. Pero la fe nos enseña que ningún dolor es definitivo, que ninguna lágrima es desperdiciada, que ningún momento de oscuridad está fuera del alcance de la luz divina. Santa Teresa lo expresó bellamente cuando escribió: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras, grabadas en un pequeño marcapáginas que llevaba siempre consigo, resumen toda una teología del sufrimiento redimido. Todo se pasa, incluso el dolor más intenso que estás experimentando ahora mismo, no porque sea ilusorio o insignificante, sino porque está destinado a ser transformado, como las contracciones del parto que, por intensas que sean, están ordenadas hacia el nacimiento de una nueva vida. Dios no se muda. Mientras todo cambia a tu alrededor, mientras tu salud fluctúa, mientras las relaciones se transforman, mientras las circunstancias se modifican, hay una constante absoluta, el amor inmutable de Dios por ti, un amor que no depende de tu estado de ánimo, de tu rendimiento espiritual, de tu capacidad para entender sus caminos. La paciencia todo lo alcanza. No la paciencia pasiva de quien se resigna, sino la paciencia activa de quien confía. La paciencia de María al pie de la cruz, que no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía en quién había puesto su confianza. Y aquí me gustaría preguntarte algo más. ¿Has experimentado alguna vez cómo un periodo de sufrimiento te acercó más a Dios? ¿Has notado cómo las pruebas a veces revelan fortalezas que no sabías que tenías? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque estas historias son testimonios poderosos de la gracia divina, obrando en medio del dolor. Santa Teresa descubrió que el sufrimiento tiene una capacidad única para purificar el corazón de apegos superficiales y dirigir toda nuestra atención hacia lo esencial. Cuando todo lo secundario se tambalea, lo primario se revela con claridad cristalina. Cuando las seguridades humanas fallan, la seguridad divina se manifiesta con poder renovado. Ella solía comparar el alma con un castillo de diamante o cristal muy claro, donde hay muchos aposentos. El sufrimiento, decía, es como una luz intensa que revela rincones del castillo que permanecían en sombras, permitiendo una limpieza más profunda y una belleza más radiante. No es que Dios cause el sufrimiento para castigarnos, es que en su sabiduría infinita permite que las circunstancias difíciles de la vida se conviertan en instrumentos de purificación y crecimiento espiritual, como el fuego que no destruye el oro, sino que lo purifica, separando la escoria del metal precioso. Teresa experimentó esto de manera tan real que llegó a desarrollar una relación casi de gratitud con sus sufrimientos, no porque fueran agradables en sí mismos, sino porque había aprendido a ver en ellos la mano amorosa de Dios esculpiendo su alma hacia la perfección. Sufrir y callar, solía decir, pero no con resignación amarga, sino con la serenidad de quien ha entendido que hay un propósito divino incluso en lo que parece más absurdo desde la perspectiva humana. Había aprendido que el silencio en el sufrimiento no es mutismo, sino adoración, no es pasividad, sino la actividad más intensa del alma que se abandona en las manos de Dios. Esta actitud transformó no solo su experiencia personal,
sino su capacidad para ser instrumento de consuelo para otros. Las personas acudían a ella no porque tuviera respuestas fáciles, sino porque irradiaba una paz que solo puede nacer de haber encontrado a Dios en lo más profundo del dolor. Y es que hay algo en el sufrimiento aceptado con fe que nos conecta de manera especial con el corazón de Cristo. Santa Teresa lo experimentó de forma tan intensa que a veces sentía físicamente las heridas del crucificado en su propio cuerpo, no como una experiencia morbosa, sino como una participación mística en la pasión redentora. Esto nos lleva a una verdad profunda. Nuestro sufrimiento, cuando se une al de Cristo, adquiere un valor redentor. No solo nos santifica a nosotros, sino que puede contribuir a la salvación de otras almas. Es lo que San Pablo expresaba cuando decía: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Teresa entendió esto de manera tan clara que llegó a ofrecer voluntariamente sus sufrimientos por la conversión de los pecadores, por la reforma de la Iglesia, por la salvación de las almas. Había descubierto que el dolor, cuando se transforma en amor oblativo, se convierte en una de las fuerzas más poderosas del universo. Pero no pienses que esto requiere experiencias místicas extraordinarias. Cada madre que ofrece sus desvelos por la salud de un hijo enfermo está participando de esta misma dinámica redentora. Cada persona que acepta con paciencia una enfermedad crónica está escribiendo un capítulo en la historia de la salvación. Cada alma que perdona una traición profunda está colaborando con la obra de reconciliación universal que Cristo inició en la cruz. Santa Teresa nos enseña que no hay sufrimiento estéril cuando se vive desde la fe. Incluso el dolor que parece más absurdo, más injusto, más devastador, puede convertirse en semilla de vida nueva cuando se deposita en la tierra fértil del corazón de Dios. Ella misma experimentó sufrimientos que parecían no tener sentido, enfermedades que la incapacitaban justo cuando más necesitaba estar activa, incomprensiones de parte de personas que amaba, sequedades espirituales que duraban meses, pero con el tiempo pudo ver cómo cada una de estas pruebas había contribuido a moldear su carácter, a profundizar su compasión, a fortalecer su confianza en Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Esta no es una promesa de que tendremos todo lo que deseamos, sino algo mucho más profundo, que en Dios encontramos la plenitud que ninguna circunstancia externa puede darnos o quitarnos. Es la libertad interior de quien ha encontrado su tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo consumen. Teresa llegó a esta libertad a través del sufrimiento. Cada pérdida le enseñó a valorar lo imperecedero. Cada desilusión la dirigió hacia la esperanza que no defrauda. Cada momento de soledad la acercó a la compañía divina que nunca falla. Y aquí quiero invitarte a una reflexión personal. ¿Qué pérdidas en tu vida te han enseñado a valorar más lo verdaderamente importante? ¿Qué sufrimientos te han revelado fortalezas que no sabías que tenías? Si te sientes cómoda compartiendo, déjanos tu testimonio en los comentarios. Estas historias son luces que pueden iluminar el camino de otros que están atravesando valles similares. El plan perfecto de Dios no es perfecto porque esté libre de dolor, sino porque incluye la redención de todo dolor. Es perfecto porque toma nuestras heridas y las convierte en fuentes de sanación para otros. Es perfecto porque transforma nuestras lágrimas en perlas de sabiduría, nuestras cicatrices en testimonios de victoria, nuestras noches oscuras en auroras de esperanza. Santa Teresa lo vivió de manera tan intensa que llegó a escribir: «Muero porque no muero». Había encontrado en el sufrimiento aceptado con amor una forma de morir a sí misma que la hacía más viva que nunca. Había descubierto que la verdadera vida no consiste en la ausencia de dolor, sino en la presencia de Dios en medio del dolor. Esta es la gran lección que Teresa nos deja, que el amor de Dios no nos libra del sufrimiento, sino que lo transforma. No nos promete una vida sin lágrimas, sino que convierte cada lágrima en una semilla de gloria eterna. No nos garantiza la ausencia de la cruz, sino que nos enseña a encontrar en la cruz el árbol de la vida. Cuando mires tu dolor desde esta perspectiva, cuando entiendas que cada sufrimiento aceptado con fe es una participación en la obra redentora de Cristo,
Cuando comprendas que tus lágrimas tienen un valor infinito a los ojos de Dios, entonces podrás decir con Santa Teresa, que nada te turbe, que nada te espante, porque habrás descubierto que el plan de Dios es verdaderamente perfecto, no porque sea fácil de entender, sino porque está tejido con hilos de amor eterno, no porque esté libre de misterio, sino porque cada misterio es una invitación a confiar más profundamente, no porque elimine el sufrimiento, sino porque lo transforma en el camino más directo hacia la santidad. Y si en este momento tu corazón está cargado de dolor, si sientes que las fuerzas te abandonan, si la oscuridad parece más densa que nunca, recuerda las palabras de nuestra santa: solo Dios basta. Él está contigo en el dolor más cerca que tu propia respiración, más íntimo que tus propios pensamientos, más fiel que tu propia sombra. Tu sufrimiento no es el final de la historia, sino el capítulo que prepara la gloria. Tu dolor no es evidencia de que Dios te ha abandonado, sino la prueba más clara de que te está preparando para algo hermoso que aún no puedes ver. Tu cruz no es tu condena, sino tu corona en proceso de formación. Confía en el plan perfecto de Dios. Confía en su amor que todo lo puede transformar. Confía en su sabiduría que ve lo que tú no puedes ver. Y permite que Santa Teresa de Ávila sea tu compañera en este camino, recordándote siempre que quien a Dios tiene, nada le falta, y que solo Dios basta para llenar todos los vacíos de tu corazón. Si este mensaje ha tocado tu alma, si has encontrado en estas palabras un eco de tu propia experiencia, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más reflexiones profundas sobre la espiritualidad católica, más enseñanzas de los santos que pueden iluminar tu camino, más compañía para tu alma en busca de Dios. Y no olvides compartir en los comentarios cómo Dios ha transformado algún sufrimiento en tu vida, porque tu testimonio puede ser la luz que otro corazón necesita para seguir adelante. Porque en el fondo lo que Santa Teresa descubrió, y lo que quiero que tú también descubras hoy, es que el amor de Dios no es un amor que evita el dolor, sino un amor que lo abraza, lo transforma y lo convierte en el material más precioso para construir una vida de santidad auténtica. Hay momentos en la vida de Teresa que me conmueven profundamente y quiero compartir uno contigo porque creo que puede iluminar tu propia experiencia. Cuando tenía aproximadamente 40 años, Teresa pasó por lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Durante meses, sintió como si Dios hubiera cerrado todas las puertas del cielo. Sus oraciones parecían rebotar contra un muro de silencio. La consolación espiritual que antes experimentaba se había desvanecido completamente. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para una mujer que había dedicado su vida entera a buscar a Dios? Era como si el sol hubiera desaparecido del cielo de su alma, dejándola en una oscuridad que parecía no tener fin. Pero fue precisamente en esa oscuridad donde Teresa hizo el descubrimiento más importante de su vida espiritual, que el amor de Dios no depende de lo que nosotros sentimos, sino de lo que Él es. Durante esos meses de sequedad, Teresa siguió orando, siguió buscando, siguió confiando, no porque sintiera la presencia de Dios, sino porque había aprendido que la fe verdadera se manifiesta precisamente cuando no hay nada que la sostenga excepto la decisión pura de amar. Y fue en esa desnudez espiritual total donde experimentó el amor de Dios de la manera más pura y transformadora. Esto me hace pensar en todas las madres que conozco, en todas las abuelas que han pasado por mi vida, que han seguido amando a sus hijos incluso cuando estos se alejaron, incluso cuando no recibían ni una llamada, ni una visita, ni una palabra de agradecimiento. Siguieron amando no porque sintieran que su amor era correspondido, sino porque el amor verdadero no depende de la respuesta del otro, sino de la naturaleza de quien ama. Así es como Dios nos ama, con esa constancia maternal que no se agota, que no se desanima, que no se rinde jamás. Y cuando atravesamos periodos de sufrimiento, cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, cuando la vida parece conspirar contra nosotros, es precisamente entonces cuando ese amor divino se manifiesta de la manera más poderosa, aunque nosotros no siempre podamos percibirlo. Santa Teresa llegó a entender que los momentos de mayor sufrimiento
son también los momentos de mayor crecimiento espiritual, porque es cuando todas nuestras defensas caen, cuando todas nuestras seguridades se tambalean, cuando finalmente podemos experimentar la realidad desnuda del amor incondicional de Dios. Ella solía decir que el alma es como un jardín y que Dios es el jardinero divino que sabe exactamente cuándo regar con la lluvia suave de las consolaciones y cuándo permitir que el sol ardiente de las pruebas seque la tierra para que las raíces crezcan más profundas. Ambas estaciones son necesarias para que el jardín del alma florezca en toda su belleza. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo que puede ayudarnos a todos. ¿Has notado cómo después de los periodos más difíciles de tu vida, a menudo viene una época de crecimiento personal o espiritual? ¿Has experimentado esa sensación de que el dolor te enseñó algo que no podrías haber aprendido de otra manera? Compártelo en los comentarios, porque estas reflexiones pueden ser muy valiosas para otros que están pasando por momentos similares. Teresa también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del plan de Dios, que es un plan de amor, pero no un amor sentimental o superficial, sino un amor que busca nuestra transformación más profunda. Es el amor de un padre que no le da a su hijo todo lo que pide, sino todo lo que necesita para crecer y madurar. Recuerdo una carta que Teresa escribió a una de sus monjas que estaba pasando por una enfermedad muy dolorosa. En lugar de ofrecerle palabras de consuelo vacías, le escribió: «Hija mía, considere que nuestro Señor la ama tanto que quiere que participe de sus padecimientos. No hay mayor honor que este». Estas palabras podrían sonar duras para oídos modernos, pero contienen una sabiduría profunda sobre el valor redentor del sufrimiento. No estaba diciendo que Dios causa el sufrimiento, sino que cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas por las circunstancias naturales de la existencia humana, Dios puede transformarlo en el instrumento más poderoso de nuestra santificación. Es como el carbón que, sometido a presión y calor extremos, se convierte en diamante. Esta perspectiva cambió completamente la forma en que Teresa enfrentaba sus propias dificultades. Ya no las veía como obstáculos para su felicidad, sino como oportunidades para crecer en amor, en paciencia, en compasión, en confianza. Cada dolor se convertía en una escuela de virtudes, cada lágrima en una semilla de sabiduría. Pero quizás te preguntes, ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi situación concreta? Tal vez estás cuidando a un esposo con demencia y sientes que tu propia identidad se está desvaneciendo en el proceso. O quizás has perdido un embarazo y el dolor parece inconsolable. Puede ser que uno de tus hijos esté luchando contra una adicción y tu corazón de madre se parte cada día un poco más. Santa Teresa te diría que no hay dolor demasiado específico, demasiado personal, demasiado íntimo para ser transformado por el amor de Dios. Ella experimentó desde la pérdida de seres queridos hasta enfermedades físicas debilitantes, desde incomprensiones dolorosas hasta crisis espirituales profundas. Y en cada una de estas experiencias encontró una puerta hacia una intimidad más profunda con el corazón de Cristo. La clave está en lo que ella llamaba la oración de unión. Ese momento en que dejamos de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias y comenzamos a pedirle que nos cambie a nosotros para que podamos vivir nuestras circunstancias desde el amor. Es el paso de la oración de petición a la oración de abandono, de la oración que busca que se haga nuestra voluntad a la oración que busca que se haga la voluntad de Dios. Esto no significa resignación pasiva o fatalismo. Teresa era una mujer de acción, una reformadora, una fundadora. Luchaba contra las injusticias, trabajaba incansablemente por mejorar las condiciones de vida de sus monjas, viajaba por toda España a pesar de su salud frágil. Pero todo esto lo hacía desde un centro de paz interior que había encontrado en la aceptación amorosa de la voluntad divina. Es como la diferencia entre un barco que lucha contra la tormenta y un barco que navega con la tormenta. Ambos pueden llegar a puerto, pero uno llega destrozado y exhausto, mientras que el otro llega fortalecido por haber aprendido a usar la fuerza misma de la tormenta para avanzar hacia su destino. Santa Teresa aprendió a navegar con las tormentas de la vida, no porque le gustaran, sino porque había descubierto que en el centro de cada tormenta hay una calma divina que puede sostener cualquier alma que se refugie en ella.
en el centro del alma, solía decir, siempre es primavera. Esta imagen me parece especialmente hermosa y consoladora. No importa qué invierno esté atravesando tu vida exterior, no importa qué sequías o tormentas estén azotando tu paisaje emocional, en el centro más profundo de tu ser, donde habita Dios, siempre es primavera, siempre hay vida nueva brotando, siempre hay esperanza renovándose, siempre hay amor floreciendo. Pero para acceder a ese centro, a menudo necesitamos atravesar las capas exteriores del dolor, de la confusión, de la desesperanza. Es como caminar a través de un bosque espeso para llegar a un claro donde el sol brilla con toda su fuerza. El camino puede ser difícil, pero el destino vale cada paso dado en la oscuridad. Teresa nos enseña que el sufrimiento, cuando se acepta con fe, se convierte en el camino más directo hacia ese centro donde Dios habita. No porque Dios esté ausente en los momentos de alegría, sino porque en el dolor estamos más dispuestos a buscarlo, más necesitados de su consuelo, más abiertos a su transformación. Es como una madre que abraza más fuerte a su hijo cuando éste está enfermo. El amor siempre está ahí, pero en los momentos de vulnerabilidad se manifiesta de manera más intensa y consoladora. Así es como el amor de Dios se nos revela en el sufrimiento, no como algo nuevo que aparece, sino como algo eterno que finalmente podemos percibir con claridad. Y aquí quiero compartir contigo una práctica que Santa Teresa recomendaba especialmente para los momentos de dolor intenso. Ella sugería que en lugar de huir del sufrimiento o de luchar desesperadamente contra él, nos acercáramos a la imagen de Cristo crucificado y le dijéramos, Señor, no entiendo por qué esto está pasando, pero confío en que tú puedes sacar bien de todo mal. Toma mi dolor y úsalo para tu gloria y para el bien de las almas. Esta no es una fórmula mágica que hace desaparecer el dolor, sino una forma de transformar el dolor en ofrenda, el sufrimiento en sacrificio, la pena en participación en la obra redentora de Cristo. Es una manera de dar sentido a lo que parece no tenerlo, de encontrar propósito en lo que parece absurdo. Teresa experimentó esto de manera tan real que llegó a desarrollar lo que los teólogos llaman el matrimonio místico, una unión tan íntima con Cristo que ya no podía distinguir entre su propio sufrimiento y el de Él, entre su propia voluntad y la divina. Había llegado a ese punto de madurez espiritual donde el yo se disuelve en el nosotros con Dios. Pero no pienses que esto requiere experiencias extraordinarias o que está reservado solo para los santos canonizados. Cada vez que una madre ofrece sus desvelos por un hijo enfermo, está participando de esa misma dinámica. Cada vez que alguien acepta con paciencia una enfermedad crónica, está escribiendo su propio capítulo en la historia de la redención. Cada vez que perdonamos una ofensa profunda, estamos colaborando con Cristo en la obra de reconciliación universal. El plan perfecto de Dios incluye todas estas pequeñas y grandes participaciones en su obra de amor. No hay sufrimiento demasiado pequeño para ser significativo, ni dolor demasiado grande para ser transformado. Todo puede ser material de construcción para el reino de los cielos cuando se ofrece desde el amor. Santa Teresa lo expresó de manera hermosa cuando escribió: todas las cosas pasan, pero el alma que se entrega a Dios permanece para siempre. Había entendido que mientras todo lo externo es transitorio, lo que construimos en el interior a través del amor y el sufrimiento aceptado tienen valor eterno. Esta perspectiva transformó no solo su experiencia personal, sino su capacidad para consolar a otros. Las personas acudían a ella no porque tuviera una vida fácil, sino porque había aprendido a encontrar a Dios en medio de las dificultades. Su autoridad espiritual no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de los problemas. Y esto es algo que quiero que entiendas profundamente. Tu dolor actual, por intenso que sea, puede convertirse en tu mayor credencial para consolar a otros en el futuro. Tu experiencia de la fidelidad de Dios en medio de la tormenta puede ser el testimonio que alguien más necesite para no perder la esperanza. Cada lágrima que derramas con fe está escribiendo un capítulo en el libro de tu testimonio. Cada noche de insomnio por preocupación que ofreces a Dios se convierte en una vigilia de intercesión por otros que sufren.
Cada momento en que eliges confiar, a pesar de no entender, se convierte en una semilla de esperanza que puede florecer en el corazón de alguien más. Teresa entendió esto tan profundamente que llegó a decir: que muera yo para que vivan otros. No se refería a una muerte física, sino a esa muerte al egoísmo, a la autocompasión, al deseo de que todo sea fácil, que permite que nuestra vida se convierta en fuente de vida para otros. Y aquí quiero invitarte a una reflexión que puede cambiar tu perspectiva sobre tu situación actual. ¿Qué pasaría si vieras tu sufrimiento no solo como algo que te está sucediendo a ti, sino como algo que Dios quiere usar a través de ti para tocar otras vidas? ¿Cómo cambiaría tu experiencia del dolor si supieras que está contribuyendo a la sanación de otros corazones heridos? Esta no es una invitación a minimizar tu dolor o a fingir que no importa. Al contrario, es una invitación a darle al dolor la dignidad que merece, a reconocer su valor redentor, a permitir que se convierta en un instrumento de amor en lugar de solo una fuente de amargura. Santa Teresa vivió esto de manera tan intensa que sus últimas palabras fueron: Señor, es tiempo de caminar. No estaba huyendo de la vida, sino completando su misión de amor. Había transformado cada dolor en ofrenda, cada lágrima en perla, cada cruz en corona. Y ahora estaba lista para el encuentro definitivo con aquel que había sido su compañero fiel en todos los caminos de su vida. Su legado no es el de una mujer que evitó el sufrimiento, sino el de una mujer que lo transformó. No nos dejó el ejemplo de una vida fácil, sino el de una vida significativa. No nos enseñó a huir del dolor, sino a encontrar en él la puerta más directa hacia la santidad. Y esto es lo que quiero que te lleves de nuestro encuentro de hoy: que tu dolor tiene sentido, que tu sufrimiento tiene valor, que tu cruz tiene propósito, no porque sea agradable, sino porque puede ser transformador, no porque sea fácil de entender, sino porque es parte de un plan de amor que trasciende nuestra comprensión limitada. El plan perfecto de Dios no es perfecto porque esté libre de sufrimiento, sino porque incluye la redención de todo sufrimiento. Es perfecto porque toma lo que parece ser el final y lo convierte en un nuevo comienzo. Es perfecto porque transforma las heridas en fuentes de sanación, las lágrimas en ríos de compasión, las cruces en escaleras hacia el cielo. Cuando Santa Teresa escribió «Solo Dios basta», no lo hacía desde una torre de marfil, sino desde la trinchera del sufrimiento humano. Había perdido a su madre, había enfrentado enfermedades debilitantes, había experimentado incomprensiones dolorosas, había atravesado crisis espirituales profundas, y desde esa experiencia real del dolor humano, podía afirmar con autoridad absoluta que Dios es suficiente para llenar cualquier vacío, para sanar cualquier herida, para dar sentido a cualquier pérdida. Si en este momento tu corazón está cargado de dolor, si sientes que las fuerzas te abandonan, si la oscuridad parece más densa que nunca, quiero que sepas que no estás solo. Santa Teresa camina contigo, Cristo sufre contigo, el Espíritu Santo te consuela, la Virgen María te acompaña, toda la comunión de los santos está intercediendo por ti en este momento. Tu dolor no es evidencia de que Dios te ha abandonado, sino la prueba más clara de que te está preparando para algo hermoso que aún no puedes ver. Tu sufrimiento no es el final de tu historia, sino el capítulo que está escribiendo tu gloria eterna. Tu cruz no es tu condena, sino tu corona en proceso de formación. Confía en el plan perfecto de Dios. Confía en su amor que todo lo puede transformar. Confía en su sabiduría que ve lo que tú no puedes ver. Y permite que cada lágrima se convierta en una oración, cada suspiro en una alabanza, cada momento de dolor en una oportunidad de crecer en santidad. Porque al final, cuando veas tu vida desde la perspectiva de la eternidad, entenderás que cada sufrimiento aceptado con amor fue una semilla de gloria, cada lágrima derramada con fe fue una perla preciosa en la corona que Dios estaba tejiendo para ti. Cada momento de dolor ofrecido con confianza fue una nota en la sinfonía de amor que tu vida está componiendo para la gloria divina. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, si has encontrado en estas palabras un eco de tu propia experiencia, te invito a que nos acompañes en este camino de fe. Suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones que puedan iluminar tu sendero espiritual.
y comparte en los comentarios cómo Dios ha transformado algún dolor en tu vida. Tu testimonio puede ser la luz que otro corazón necesita para seguir caminando hacia la santidad. Recuerda siempre las palabras de nuestra santa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que estas palabras sean tu refugio en la tormenta, tu luz en la oscuridad, tu esperanza en la desesperación. Porque el amor de Dios por ti es más fuerte que cualquier dolor, más duradero que cualquier sufrimiento, más perfecto que cualquier plan humano.